Hola, mi nombre es Jorge Taura y hoy les voy a hablar de casos prácticos de sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables empleando lo que es el método de reducción. Los objetivos de este tema es resolver problemas aplicando los sistemas de ecuaciones lineales en dos variables. El contenido conceptual que estamos desarrollando son los sistemas de dos ecuaciones lineales en dos variables. Vamos a ver un ejemplo. Y en este ejemplo lo que nos dicen es para ir de un punto A hasta un punto B que se encuentra a 40 kilómetros. Como vemos aquí tenemos el punto A, el punto B y nos dicen que se encuentra estos dos puntos a 40 kilómetros de distancia. Se corrió, dice, en bicicleta a la velocidad de 20 kilómetros por hora desde A hasta el punto C. Un punto C que se encuentra entre estos dos y que se recorrió en bicicleta a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Luego se continuó la siguiente parte desde C hasta B caminando a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Nos dicen también, otra información que tenemos es que todo este recorrido se hizo en un tiempo de 4 horas. Vamos a resolver esto aplicando los sistemas. ¿Qué pasa? Lo que nos interesa conocer en este caso es cuánto es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C y desde el punto C hasta el punto B. Lo vamos a plantear de esta forma, como X va a ser una distancia que no conocemos, que va a ser la distancia correspondiente desde A hasta C y Y la distancia de C hasta B. Las horas no las conocemos, sabemos que el tiempo ha sido 4 horas en total, pero cuando nosotros logremos encontrar en función de estas distancias, vamos a poder saber también cuál ha sido el tiempo que ha tardado entre esas distancias. Entonces, voy a empezar para poder verlo más fácil y tenerlo más ordenado, lo vamos a desarrollar con la siguiente tabla, donde las variables que entran en juego para este problema es la distancia, que es la que queremos conocer, la distancia desde A hasta C y desde C hasta B, que las hemos planteado como X y Y, la velocidad que hubo entre esos tramos y el tiempo que han tardado desde A hasta C y desde C hasta B y cuáles han sido sus totales. ¿Qué datos tenemos aquí? Pues el primer dato que tenemos es el total. Las distancias de aquí no las conocemos, pero sí conocemos la distancia total que son 40 kilómetros. La velocidad nos la dan, nos dicen que la velocidad en el primer tramo, el que se hizo en bicicleta, era de 20 kilómetros por hora y la velocidad en el segundo tramo, la que se hizo caminando, era de 4 kilómetros por hora. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos el total del tiempo, que han sido 4 horas. El tiempo que ha recorrido en cada uno de estos lo vamos a encontrar con la siguiente fórmula. Nosotros conocemos que la fórmula de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si nosotros despejamos para tiempo, que es lo que nos interesa encontrar aquí, vamos a saber que es igual a la distancia entre la velocidad. La distancia la tenemos aquí en función de X o en función de Y y la velocidad ya nos la han dado. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Si decimos que el tiempo es distancia entre velocidad, sería igual para el primero X entre 20. Y para el segundo sería igual a Y entre 4. Y sabemos que el total tiene que ser igual a 4 horas. Vemos como aquí tenemos ya dos ecuaciones, ambas en función de X y Y. Tenemos una ecuación para la distancia que sería X más Y igual a 40. Entonces esta sería nuestra primera ecuación de nuestro sistema. Y tenemos otra ecuación también en función de X y de Y, pero en este caso sería para el tiempo, que sería X sobre 20 más Y sobre 4 es igual a 4, que es el total de horas. Y esta sería mi ecuación 2. Y ya con esto yo ya tengo un sistema de dos ecuaciones lineales. Ahora vamos a tratar de resolverlo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues la forma más fácil de hacerlo sería multiplicando, o una de las formas de hacerlo es multiplicando nuestra segunda ecuación por 20. ¿Qué es lo que estoy buscando con esto? De que los coeficientes estos sean iguales de la X. Vemos que aquí es igual X, el coeficiente sería para este caso 1, en cambio aquí es X sobre 20. Si yo multiplico este factor por 20,
Se me cancelaría 20 entre 20 y me quedaría simplemente la x, el cual yo puedo cancelar con este. Pero si yo multiplico por 20 este término, tendría que multiplicarlo por todos los términos. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Tengo este sistema de esta forma, voy a multiplicar todo esta segunda ecuación por 20, lo cual me quedaría de esta forma, como x más 5y igual a 80. Vemos cómo al multiplicar 20 por x sobre 20 me queda igual a x, 20 por y entre 4 me quedaría igual a 5y, y 20 por 4 es igual a 80. Toda esta segunda ecuación la voy a restar de la primera. Entonces, como ya he logrado que estos dos coeficientes sean los mismos, yo los puedo cancelar. X y x se me cancelan, x menos x es igual a 0. Y aquí me quedaría y menos 6y es igual a 4, menos 5y, perdón, es igual a menos 4y. Y 40 menos 80 me queda igual a menos 40. Vemos como aquí ya tengo una ecuación que solamente contiene una variable, que es la variable y, la cual yo a continuación puedo despejar. Para despejarla, simplemente el menos 4 que está multiplicando aquí pasa a dividir al otro lado y me quedaría como y igual a 10, que es igual a menos 40 entre menos 4. Y esta sería la ecuación número 3. A esta ecuación número 3, ahora que es en función de y, la voy a utilizar o la voy a sustituir en cualquiera de estas dos ecuaciones para encontrar ahora el valor de x. En este caso la voy a sustituir en la ecuación número 1. Voy a sustituir 3 en 1. La ecuación es x más y igual a 40. Y ahora vale 10, que ya lo habíamos encontrado, entonces lo cambio. X más 10 igual a 40. El 10 me pasa a restar al otro lado y me queda simplemente x igual a 30. Con esto ya he resuelto nuestro sistema, ya he encontrado lo que es el valor de x y el valor para y. Lo vamos a ver con el gráfico. Ahora que ya tengo el valor de x, que sé que es 30, y habíamos dicho que era la distancia de A hasta C, esta distancia ahora ya sabemos que es 30 kilómetros, y la distancia de y, que era de C hasta B, es de 10 kilómetros. Como podemos corroborar, la distancia total que habíamos dicho que era de 40 kilómetros es igual a 30 y 10 kilómetros. Sustituyendo en la tabla, ahora ya no tengo x ni y aquí, sino que ya tengo 30, que es la distancia, y 10, que es igual a 40 kilómetros, el total. Con estos datos, ahora sí yo ya puedo encontrar lo que es el tiempo. Habíamos dicho que el tiempo era igual a distancia entre velocidad. Entonces podemos ver que 30 entre 20 es igual a 1.5 horas. Entonces ese es el tiempo que tardó en bicicleta a esta velocidad desde A hasta C. Y el tiempo que tardó desde C hasta B serían 10 kilómetros entre 4 kilómetros por hora. Eso es igual a 2.5 horas, que sería el valor que tenemos aquí. Podemos también comprobar que 1.5 más 2.5 es igual a 4 horas, el tiempo total que tardó en llegar desde A hasta B. Con esto hemos finalizado. Hemos aprendido a resolver problemas aplicando los sistemas de ecuaciones lineales en dos variables. Para este caso específico era sumando y restando. Muchísimas gracias.